Revive los momentos más destacados de la 19ª Conferencia de Cali 2023. Continuando con las memorias de la 19ª Conferencia de Cali 2023, la Corporación de Lucha contra el SIDA se complace en presentar la conferencia Indetectable es igual a intransmisible, a cargo del Dr. Ernesto Martínez. Para ver la conferencia completa, visita nuestro canal en YouTube, Corporación de Lucha contra el SIDA. Siendo indetectables, ya no sean transmisibles y posiblemente sea una de las herramientas más válidas, más prácticas, más asequibles de hacer control epidémico, mucho más que PrEP, mucho más que vacuna, mucho más que curación, sin demeritar ninguno de esos esfuerzos, los que ya tenemos diagnosticados, tornarlos indetectables y de esa manera no van a transmitir. Pero discutamos un poco sobre la esencia de este concepto. Lo primero que tenemos que recordar es que hay ciertos mecanismos de transmisión que son muy eficientes, como el sexo no protegido, es la principal forma de transmitir el VIH, sin ninguna duda. La adicción a drogas con agujas, compartiendo agujas, las transfusiones sanguíneas, que afortunadamente pues yo hace días que no oigo de algún caso asociado a esto, esperemos que siga así. El embarazo y los instrumentos no estériles, que afortunadamente también es algo infrecuente. No van a ser ninguna de las otras que, habrá gente que todavía tiene temores de que estar en contacto físico, dando la mano, dándose un beso, compartiendo secreciones, se pueda transmitir el VIH. Nada de esto realmente sucede si no es a través de estas otras exposiciones de alto riesgo. Así que el 90% de las transmisiones de VIH son de origen sexual. Y el otro 10%, contando que hay una fracción que es más de la mitad que nunca se identifica, van a ser causadas por transmisiones perinatales y por uso de drogas inyectables tanto en hombres como mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres es que la distribución del tipo de sexo pues va a ser un poco diferente dependiendo de la región del mundo. Va a haber más preponderancia de hombres que tienen sexo con hombres o de transmisión heterosexual de mujeres a hombres. Pero en términos generales, 90% es la posibilidad que pudiéramos tener de indetectabilidad si logramos identificarlos y tratarlos. Entonces, llegar a este punto es la meta. U igual U o I igual I. Recordemos cuáles son los factores de riesgo de transmisión dentro de los que ya mencionamos, los más importantes. Esto es extraído de la página del CDC y vemos cómo la transmisión más eficiente de todas, pues la transfusión obviamente de sangre contaminada, que hubiese estado en ventana y el banco no pudo detectarlo a través de pruebas serológicas. Y posteriormente, la siguiente más eficiente es la transmisión vertical, la transmisión perinatal. Pasando después por otras que han sido realmente la causa de la expansión de la pandemia, como son las relaciones de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres, con sexo anal, principalmente receptivo, pero también insertivo, y las relaciones hombre-mujer, donde el hombre tiene más riesgo que la mujer. Siempre recordemos que siempre hay cierto ambiente protectivo en la vagina de la mujer que previene la transmisión, lo cual el hombre, y sobre todo el que no está circuncidado, es más vulnerable a la transmisión. Y nos quedan después esta que también sigue siendo muy importante, que es la transmisión percutánea, a la que todos nosotros seguimos estando a riesgo día a día. Es muy importante, no solamente por el control de la epidemia a nivel epidemiológico, si me permiten el pleonasmo, pero es por la situación de orgullo, de sentirse una persona libre de estigma, aquella persona que se torna indetectable, sabe que no contagia y de esa manera está más libre de ser quien quiere ser en este mundo sin temor al estigma y a la discriminación. ¿De dónde surgió esta idea? Esta idea surgió solamente de 4 estudios, suficientes como para cambiar el concepto de indetectable igual a intransmisible. El primero es el HPTN 052, por allá en el año 2011. Después está el Partners, hecho en Europa. Posteriormente el Opposite Attract, que es uno que es en varios continentes, Brasil, Tailandia, y finalmente el Partners 2, igualmente seguimiento del Partner 1, veremos cuál es la diferencia. Todos llegaron a la conclusión indiscutible, innegociable, incuestionable,
de que indetectable es igual transmisible, con un caveat, que ahorita veremos cuál es ese caveat. Y este es el HPTN 052, un estudio muy interesante porque fue el que sentó bases de test and treat, sentó bases de tratamiento universal, sentó bases también de protección, de prevención bajo tratamiento, treatment as prevention, eso es lo que quiere decir TAS. Y es un estudio que miró parejas cero discordantes, eran 1.700 parejas, y la siguieron a través de 10 años. Inicialmente tuvieron este reporte preliminar, pero a 10 años está este, donde finalmente hubo 46 transmisiones vinculadas genéticamente. O sea que la secuenciación genómica del virus que adquiría la pareja que era negativa inicialmente era el mismo virus de la pareja que era positiva. Solo 46. Y muy interesante, pero es que hablo que esto también fue test and treat, es porque se miró cuál era la transmisión cuando la pareja infectada tenía CD4 menores de 350 o CD4 entre 350 y 550. Ahí comenzó la discusión realmente de lo que hablamos más temprano esta mañana, de TAR temprano. Y se encuentra que solamente 3 de esas 46 infecciones vinculadas sucedieron a aquellos que fueron tratados en la pareja infectada con CD4 más altos, solo 3. Nuevamente un refuerzo adicional al concepto de tratar temprano, no tratar rápido. Y las demás fueron en la presentación tardía. Pero no hubo ninguna transmisión cuando la persona que estaba a riesgo estaba con una pareja que era indetectable, suprimida de manera estable y prolongada. Ninguna transmisión, primera evidencia concreta y sólida de que indetectable es intransmisible. Y aquí pues vuelvo y hago el refuerzo de que si tratamos precozmente a todos nuestros pacientes rápidamente, mire que esto es cuestión de días, logramos una rápida indetectabilidad mucho más que si hacemos, esto fue con inhibidores de integrasa, si hacemos tratamientos que no sean con base en inhibidores de integrasa o tratamientos tardíos. Eso es para lograr el concepto de una rápida intransmisibilidad. Y este es el partner. El partner fue hecho en muchos países de Europa, vinculó un gran número de parejas, en este caso eran parejas heterosexuales y también de hombres que tienen sexo con hombres, principalmente heterosexuales, y esto es importante, y se ve que de 1.110 parejas, que terminaron siendo 894 parejas que tuvieron seguimiento durante el estudio, un número muy importante, no hubo ni una sola transmisión cuando los requisitos para ingresar a este estudio eran parejas que tenían sexo sin condón, que no usaban PEP ni PrEP y que tenían una carga viral menor de 200. Si esos criterios se cumplían, no había transmisión, sin haber ningún tipo de protección en sus relaciones entre parejas heterosexuales u homosexuales. Así que una base muy importante para establecer que este umbral, el de 200 copias o menos, es un umbral que protege la transmisión. Y eso se siguió evidenciando en los estudios a continuación. Pero miren que de todas maneras cuando uno ve los intervalos de confianza, a raíz de que no hubo demasiados casos de hombres que tienen sexo con hombres, pareciera que estos intervalos de confianza se estiraron demasiados, eran 0, pero estas eran las parejas que tenían sexo anal receptivo sin protección, sin condón. Dejémoslo ahí. Después viene el Opposites Attract, que es un estudio hecho ya de hombres que tienen sexo con hombres, y es un estudio de un impacto muy importante porque tiene 17,000 actos anales no protegidos. Y aquí está la distribución de los tipos de sexo anal sin protección, y ninguno de ellos, inclusive de parejas que tenían cargas virales menor de 200, o algunos con cargas virales mayor de 200, pero eran los menos, y que inclusive tenían enfermedades de transmisión sexual, no hubo ninguna transmisión, como ustedes pueden ver acá, siempre y cuando hubiera la supresión virológica menos de 200 copias, con 17,000 actos de riesgo. Y esta misma información surge de este que es el Partners 2, también hecho en Europa, en consecuencia del primero, pero este es solamente en hombres que tienen sexo con hombres, y esto es lo que le da la contundencia al concepto, la innegabilidad al concepto. Fueron más de 77,000 actos sexuales sin condón, sin protección.
en hombres que tenían VIH con carga viral indetectable, menos de 200 copias, y parejas que eran negativas, y al cabo del periodo de observación no hubo ni una sola transmisión, de nuevo, cero transmisiones en presencia de cargas virales por debajo de 200 copias en pacientes con VIH en tratamiento adherente y juicioso y con supresión viral estable y prolongada. Así que nos queda una evidencia muy cierta y muy concreta de que la indetectabilidad protege de la transmisión sexual, indetectabilidad concebida con cargas virales menores de 200. Si ustedes lo pueden ver acá, por vía sexual no queda duda. Pero hablemos de las otras transmisiones que mencionábamos al principio. Y esto es cierto aún incluso con historia de blips o con cargas virales detectables en semen. Aún en presencia de cargas virales detectables en semen no se encontró transmisión. El concepto se termina de afinar un poquito, de perfilar un poquito, no más hace un par de meses, cuando se publica una revisión sistemática en la cual se traen los estudios que les mencioné y se concreta que en efecto para exposiciones de parejas serodiscordantes, el tener una carga viral menor de 200 produce 0 casos de transmisión, pero mire, inclusive cargas virales menores de 600, con cargas virales menores de 600 no hubo tampoco ninguna transmisión. Y vamos un poquito más allá, que esto es lo que más le gustó a la Organización Mundial de la Salud. Cuando se miró en esa revisión sistemática las exposiciones a cargas virales menores de 1000, solamente hubo 2 casos, no más, en esta revisión sistemática muy reciente. Y eso nos produce este statement que esta afirmación, como una orientación, una especie de protocolo que estableció la Organización Mundial de la Salud, que salió casi que inmediatamente publicada esa revisión sistemática, también en el mes de agosto, en donde establece un semáforo en el cual tenemos en rojo los que no están suprimidos con cargas virales de más de 1000 copias, son los de más alto riesgo, y estos son los que van a expandir la pandemia a nivel mundial por vía sexual. Está en anaranjado aquellos que ellos llaman y siempre han llamado suprimidos con cargas virales de 1000 copias. Lo nuevo es que ellos ya les da toda la fuerza a la Organización Mundial de la Salud y a todos nosotros como comunicadores de este concepto de que con cargas virales menores de 1000 y no menores de 200 hay prácticamente 0 chance de transmisión, y la OMS lo llama como negligible, o sea, como insignificante. Y eso también es alentador para las personas que están en el proceso de llegar a la indetectabilidad. Pero el punto de mayor fortaleza y el que queremos seguir buscando es que haya una carga viral menor de 200 de manera estable y prolongada con pacientes adherentes para realmente bloquear esa transmisión de la pandemia. Y entonces la pregunta es, ¿aplica el concepto de intransmisible, indetectable igual a intransmisible para las otras rutas de transmisión? Y aquí las tenemos: la concepción, la transmisión vertical, prenatal, la lactancia y la vía percutánea. ¿Qué opinan? Miremos a ver. La evidencia es la siguiente. Miremos concepción. ¿Cuál es la ruta de transmisión para cuando una pareja quiere concebir? Una pareja en donde la mujer quiere concebir es por vía sexual. Así que esa vía se considera segura, no necesita más investigación, y pero es que desde la DHHS y de las demás guías se considera que una pareja que sea el infectado o el hombre infectado sea indetectable puede concebir sin ningún tipo de protección, ni tampoco protocolos de separación de espermatozoides, ni nada de esas cosas, sino proceder con la concepción natural. Después viene, y esta es la forma que está descrita aquí en la guía HHS, donde dice que pueden proceder a las vías de concepción natural sin protección y sin temor a la transmisión. Veamos entonces, para el concepto de concepción, vale igual, indetectable igual transmisible, sigue siendo una ruta de transmisión sexual. Miremos la vertical. Esta es bien controvertida, bien difícil de llegar a un consenso.
Comencemos por lo que la Organización Mundial de la Salud desde hace más de una década, muchos más años tal vez, nos viene diciendo que si una materna llega a la terminación del embarazo con una carga viral de menor de 1000 copias, es muy improbable la transmisión vertical. Y esto viene, entre otras, de este estudio, uno de las organizaciones que más ha hecho evidencia acerca de la transmisión perinatal es la French Perinatal Network, que es de aquí este estudio, y también de otros centros. Y sí, en este caso hubo 0 transmisiones en mujeres que llegaban al final del embarazo con cargas virales menores de 1000. Pero no es la única evidencia, y aquí viene lo difícil. En este, que es la Fresh Perinatal Network, vemos que observaron 66 combos o combinaciones de madre e hijo, 66 pares, en los cuales hubo 12 transmisiones en mujeres que tenían cargas virales menores de 1000. Por lo tanto, ese concepto que se manejaba, y usted lo sabe muy bien, de que tener una carga viral de 1000 ya no necesitaba protocolos de protección de la transmisión vertical, tantas cosas que se dieron en otra época que eran de bajo riesgo, ya no es válido. Pero no solamente eso, sino que ya este otro estudio colaborativo a nivel europeo, un poquito más amplio, encontró que de todas en su población de mujeres en seguimiento, de todas las que transmitieron, hubo un grupo que fueron indetectables en el momento de la terminación del embarazo, y hubo 7 mujeres que transmitieron a sus hijos, con lo que ellos llaman por debajo del límite de detección. Pero miremos el año, este año es 1999. ¿Cuáles eran los límites de detección de las cargas virales en el año 1999? Pues había un amplio margen, pero iban de 200 copias, menos de 200 copias, a menos de 1000. Y ellos, como esto lo hicieron con cierta planilla, como nosotros hacemos en el Grupo Vicol, no pudieron distinguir cuáles eran estas 7, si eran por debajo de 200, por debajo de 1000 o por debajo de 400. Pero estaban de todas maneras por debajo del nivel de detección y transmitieron. Y finalmente, el mismo la misma cohorte francesa perinatal nos muestra una evidencia más reciente en la cual un grupo de mujeres que tenían carga viral menos de 400 al momento de la terminación del embarazo, tuvieron una transmisión del 0.6%. Significativo, ¿cierto? Importante. Pues resulta que de esas eran 6 mujeres, 5 tenían carga viral menor de 50 copias al momento de la terminación del embarazo. Así que, ¿qué tenemos que decirle a las mujeres? ¿Qué tenemos que seguir diciendo a las mujeres? ¿Y qué tenemos que seguir haciendo para la prevención de transmisión vertical? Los protocolos que ustedes han visto en este curso, en donde hay que seguir brindando protección, aún en estos casos, aunque está entrando con base en lo que se denomina bajo o alto riesgo de transmisión. Ustedes seguramente lo han oído. Si es una mujer indetectable que ha tenido larga indetectabilidad, pues se le da solamente 2 o 4 semanas de sidobudina al recién nacido. Pero sigue habiendo un riesgo, sigue habiendo un riesgo. Miremos ahora entonces para el concepto de transmisión vertical, queda un interrogante. Miremos lactancia. Lactancia es otro tema bien controversial, y creo que lo discutimos también el día de ayer acá, en el cual, en este estudio, por ejemplo, hay casos que se han reportado aisladamente, pero que es un protocolo, el Impact Promise, que era de prevención de transmisión perinatal, un brazo con terapia antirretroviral completa a la madre y otra con nevirapina, adición de nevirapina al recién nacido, eso era para la transmisión. Hicieron seguimiento en la lactancia y se encontraron, la transmisión fue pues, igualmente, la prevención de la transmisión fue equivalente en los 2 brazos, pero en el seguimiento de la transmisión a través de la lactancia en mujeres que estaban indetectables, se encontraron mujeres que no estaban recibiendo fórmula, mujeres indetectables por debajo del nivel de detección, que están indetectables, transmitieron. Y ustedes lo pueden ver acá, 2 casos. Así que hay cierto riesgo que se puede estimar bajo, pero eso es lo que ha hecho que exista toda discusión que estuvimos comentando el día de ayer sobre si ofrecemos o no lactancia, si los beneficios de la lactancia son más importantes que el riesgo de la transmisión, o combinamos las 2 cosas y eventualmente pudiese hacer, como lo discutíamos con la doctora Cassetti, que se le ofrezca o que se escenario que la madre escoja, que sea la madre la que seleccione, y que igualmente haya una profilaxis del recién nacido, que todavía no es claro si debiera ser solamente los 4 meses o los 6 semanas o 2 semanas, o bien durante todo el tiempo de la lactancia. En esa discusión se está en este momento.
Lo que dice el Departamento de Salud de los Estados Unidos es que aunque alcanzar y mantener la supresión viral a través de la terapia antirretroviral durante el embarazo y posparto disminuye el riesgo de transmisión de la lactancia materna a menos del 1%, pero no es cero. Y con Isabel Casete miramos ayer que ese riesgo es 3.5 a 1%. Es bajo, pero una vez que alguien se infecta por vida. Así que un signo de interrogante también para la lactancia. Nos queda la vía percutánea, y esa nos interesa mucho porque son los protocolos de profilaxis posexposición. ¿Le damos o no le damos terapia antirretroviral profiláctica, posexposición profiláctica a un trabajador de la salud que tiene un accidente percutáneo con un paciente VIH positivo, con una muestra de sangre de un paciente positivo? Bien, obtengan ustedes su respuesta por ahora y ahorita miramos la discusión. Este es el famoso estudio que pues, surgió ya hace muchos años, 1997, de profilaxis posexposición del New England Journal of Medicine, donde se caracterizaron los factores de riesgo más importantes. Y no hay que olvidar que estos son los que generan el riesgo de transmisión. Una lesión profunda que sea con dispositivos que tienen sangre visible, por eso las agujas son de mayor riesgo que eventualmente otros instrumentos puntiformes, no huecos. Y miren, acá están las agujas, los riesgos son verdaderamente significativos y el estado terminal del paciente índice, del paciente que causa la exposición. Y una vez que se da esto, el uso de ciudadina en ese protocolo protegió el 86% de transmisión en los que lo recibieron bien. Así que desde ahí fue que se originó todos los protocolos de profilaxis posexposición, que hoy los tenemos pues, muy conocidos y que son muy fuertes y que lo único que buscamos es que las personas lo cumplan. Que las personas no consideren que son de bajo riesgo esos accidentes que se cometen en quirófanos y en otras partes. Lo que no hay es estudios o evidencia de personas que hayan tenido, trabajadores de la salud que hayan tenido exposiciones de riesgo con pacientes indetectables, a ver qué pasó, si se les dio o no se les dio profilaxis y si hubo o no hubo transmisión. Ustedes pueden ver que lo máximo que pude encontrar es esto, donde 3 dentistas no recibieron, el paciente fuente tenía carga viral indetectable, no recibieron profilaxis, hubo otros que sí la recibieron, aquí no la recibieron, y pues no hubo transmisión. Hasta ahí se puede decir. Pero las guías, miremos qué dicen las guías. Las guías, esto es lo que dicen las guías. Comencemos por la CDC en su versión actualizada del 2018, en donde miren lo que dice: la exposición a un paciente de origen con una carga viral sérica indetectable no elimina la posibilidad de transmisión del VIH y la necesidad de profilaxis posexposición y pruebas de seguimiento. Y si bien se cree que el riesgo de transmisión de una exposición ocupacional a un paciente con origen es muy bajo, aún se debe ofrecer profilaxis posexposición. Esto es la CDC. ¿Qué dice nuestro protocolo, resolución del ministerio? Que de nuevo va a ser cuestión de días que veamos la actualización. Dice que cuando la carga viral de VIH en la fuente es indetectable, menor a 50 copias, se puede considerar no realizar la profilaxis. De no ser posible la medición de la carga viral, se debe iniciar la profilaxis. Y se admite que el riesgo de transmisión es muy bajo. El riesgo de transmisión es muy bajo. ¿Nos quedamos contentos con que sea muy bajo o queremos que sea cero? Bien, vale. Y lo otro es lo que dice, por ejemplo, Viva, la británica, en su emisión del 2021, dicen que hay controversia, que no se sabe muy bien, que usualmente no está indicada la profilaxis posexposición, pero como el riesgo realmente no se conoce, se debe hacer una discusión caso por caso. Encontré que la que más sensata de todas las guías era la de Guía de Nueva York, en la que mencionan que las investigaciones, la ciencia no ha podido establecer cuál es el riesgo de una carga viral indetectable en cuanto a transmitir en un accidente percutáneo, y que la profilaxis posexposición puede ser indicada. Todavía tono de gris en la determinación. ¿Ustedes por qué creen que eso pasa? ¿Por qué creen que en transmisión percutánea hay tanta duda? Individuo fuente, sujeto fuente indetectable, y algunas guías hablan de que sea al menos 6 meses que confirmada la indetectabilidad. ¿Por qué transmiten? ¿Por qué todavía se habla del riesgo de transmisión? ¿Por qué creen? Alguien que lo diga en voz alta. Indetectable, transmisión percutánea, ¿por qué hay riesgo?
porque estamos hablando de que estas cargas virales, que son lo que determinan la indetectabilidad, son plasma, no tienen células. Los plasmas no tienen células. Y entonces, cuando usted se chuza con una aguja cargada de sangre, ahí le entra sangre completa, le entra células. Y si esas células tienen DNA provilar insertado en el genoma, es un riesgo que existe de transmisión y que no se ha podido cuantificar. Es por eso que la seguridad que tenemos hoy por hoy, de que aún siendo indetectable por largo tiempo, no sea protector, existe aún. Bueno, y finalmente entonces tenemos que la vía percutánea es una duda que todavía persiste. La conclusión que tenemos que sacar de esta discusión es que es absolutamente indiscutible, innegable, que indetectable es igual a transmisible en presencia de en riesgo por vía sexual. Y también el riesgo de la concepción, que también es transmisión sexual. Ahí no hay ninguna duda, por lo cual al paciente se le debe promover de esta manera, diciéndole: mantener su VIH indetectable le ayuda a vivir una vida larga y saludable. Eso es el efecto terapéutico sobre el VIH. Y para hallar su vida a un nivel indetectable y mantenerlo indetectable, debe ser adherente al tratamiento. Puede estar seguro que no transmitirá el VIH a través del sexo. Eso es muy atractivo para estas personas, muchas de ellas que persisten en escenarios de riesgo, más aún si son indetectables. Si deja de tomar medicamentos, mire, no, yo te tenía un minuto, no mentiras. Puede comenzar a ser transmisible con solamente 1 o 2 semanas de dejar tomando los medicamentos y mantener su VIH en un nivel indetectable le ayuda a concebir un hijo de manera segura con su pareja. Y pues estos son los mensajes con los cuales debemos quedarnos, es lograr con esta indetectabilidad que el paciente logre y que el paciente sienta que de esa manera está disminuyendo el estigma, se reducen las barreras para las pruebas del tratamiento del VIH, aumenta el interés en iniciar y permanecer en la terapia antirretroviral, mejora la autoestima, eso me parece fundamental, apoya la sexualidad saludable, independiente del estado del VIH. A mí me permito estar en desacuerdo con esto, porque lo que hemos visto con Mpox y lo que estamos viendo con los protocolos de Doxipep que estuvimos discutiendo ayer, es que por el contrario hay, en no todos los estudios, pero en la mayoría hay la compensación de conducta sexual. Y es que me siento ya seguro de que no transmito, entonces practico más sexo inseguro. Y reducir las precauciones de las parejas sexuales, al menos en el término de VIH, eso es muy correcto. Pues muchas gracias y quedo atento a preguntas si nos queda tiempo.